Y me pones la diapositiva. Listo, entonces vamos a ir, bueno, esta diapositiva, ese formato, ¿se acuerdan que es que como estamos hablando de prendas, usted sabe que todas las cosas que uno compra hoy en día, o sea, las camisetas, los pantalones, etcétera, traen una etiqueta. Y en esa etiqueta debe decir de qué está compuesta esa tela, ¿sí? Y cuál es el cuidado que usted debe tener para mantenerla en el mejor estado. Entonces, por eso es que tenemos esos simbolitos, porque estamos hablando de prendas que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a ver de qué está compuesta esta prenda que se llama mansedumbre y cuáles son los cuidados para poderla mantener. Entonces, lo primero es que, no sé si ustedes se acuerdan, sé que fue hace ratico, la última, digamos, virtud o prenda que vimos era la humildad. La mansedumbre está muy relacionada con la humildad, ¿sí? Haga de cuenta que son como las dos caras de una misma moneda. O sea, yo no puedo tener mansedumbre si yo no tengo humildad. O sea, la mansedumbre es como la parte externa, visible de la humildad. La humildad es más interno. Vamos a desglosar un poquito más eso. Em, entonces, la humildad va a afectar mis acciones hacia los demás. Y la mansedumbre, entonces, esa expresión externa de la humildad, y es básicamente cuando mis acciones reflejan esta frase que les puse ahí en la nota que dice, yo no dominaré u obligaré a otros para obtener mis propios fines aun cuando tenga el poder y la habilidad para hacerlo, ¿sí? O sea, yo no voy a coger mis capacidades o el poder que me ha sido dado, la autoridad, en cualquier escenario, ¿sí? Desde el pastor hasta el empleado, el jefe, el papá, la mamá, etcétera, ¿sí? Para obtener, a obligar a otros para obtener mis fines y a pesar de que yo tenga ese poder para hacerlo. No voy a manipular. Este, entonces, la humildad es como yo me veo a mí misma, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay una palabra muy relacionada, muy gráfica, que dice yo no voy a tener un mayor concepto del que debería tener de mí mismo? Eso tiene que ver con la humildad. Entonces, ¿qué concepto tengo yo de mí mismo? Pero la mansedumbre es cómo yo veo a los demás y cómo yo voy a reaccionar, cómo yo voy a hablarle al otro, cómo yo voy a tratar al otro. Entonces, cuando yo veo a los demás como superiores a mí mismo, porque eso es otra de los versículos de los que la palabra dice, y el otro también me ve como superior a él mismo, vamos a quedar en que ninguno de los dos, pues nos vamos ni a faltar al respeto, ni nos vamos a abusar, ni nada, porque tenemos esa humildad, digamos, de fondo, ¿sí? Entonces, haga de cuenta, no sé si usted sabe que, digamos, hay algunas flores que solo crecen en ciertos climas, ¿sí? De hecho, hay unas frutas o verduras que también solo crecen en ciertos climas. Entonces, el clima que nosotros necesitamos para que crezca la mansedumbre es la humildad. Es decir, si no hay humildad, no va a crecer la mansedumbre en el terreno de mi corazón, si lo pudiéramos hablar de esa manera, ¿sí? Yo puedo hacer muchas cosas, pero no voy a ser manso, no voy a llegar a desarrollar la mansedumbre si yo no tengo una humildad de base. Entonces, otra de las cosas que es importante que tengamos en cuenta acerca de lo que es la mansedumbre es que si usted dice, bueno, ¿cuál sería el antónimo de mansedumbre? Trate de pensar ahí. Hoy los quiero con una escucha muy activa, ¿sí? Si uno busca los antónimos en internet, generalmente le va a decir que el antónimo de la mansedumbre es la ira, ¿sí? Y entonces uno como que dice, yo habría pensado
lo contrario de la mansedumbre es la rebeldía, ¿sí? La altivez. O sea, hay muchas cosas, yo creo que también complementarían eso. Pero así como les explicaba que para que florezca o se desarrolle la mansedumbre, necesitamos un terreno abonado de humildad. Para que crezca y se desarrolle la ira, necesitamos un terreno de orgullo, ¿sí? Entonces, todo esto nos da muchas luces de cómo se compone esta tela que se llama mansedumbre, que es la que el Señor nos dice que debemos vestir. ¿M? Em, entonces, en la Biblia, la mansedumbre nunca es sinónimo de debilidad. La mansedumbre, al contrario, dice, es una persona que tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el dominio del Espíritu Santo. O sea, miren la fuerza que se necesita. Casi que aquí podríamos ya también deducir, yo no puedo tener mansedumbre si no hay una intervención del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Nosotros podríamos hablar de, digamos, fuerza de voluntad, ¿sí? Como algo que se desarrolla. Incluso uno encuentra ya muchos videos. Si usted busca fuerza de voluntad o control de impulsos o hay una serie de pasos que le ayudan con eso, ¿sí? Pero usted no va a llegar a la mansedumbre, ¿sí? Va a poder llegar a controlar ciertas cosas, pero no va a poder llegar a la característica, la virtud de la mansedumbre, que es la que, digamos, nos hace parecernos a Jesús, ¿sí? Entonces, si es un ingrediente importante, digamos, la fuerza de voluntad, pero no es lo que nos va a llevar, como les decía, el significado abarca tanto que definitivamente necesitamos algo mayor, una fuerza mayor, algo más poderoso, que se llama Espíritu Santo para que gobierne en mi vida y en algún momento dado pueda coger toda esa fuerza, todas esas pasiones, todas esas emociones, todos esos impulsos y someterlos, doblegarlos para que finalmente yo agrade a Dios con eso. Entonces les voy a poner, para que quede así súper claro, el ejemplo de los caballos, ¿sí? O sea, la mansedumbre incluso, cuando uno habla de manso, generalmente asocia eso con los animales, ¿sí? Porque los animales son, o sea, salvajes, se dejan dominar por sus instintos y por sus impulsos. Y aquí le hago la cuñita. Si usted se deja dominar por sus impulsos y sus emociones y su vida se rige por eso, pues usted se parece más a los animales. Sí, es una manera muy polite de decirle, o sea, no sea animal. Sí. Bueno, entonces, cuando tenemos esos caballos, yo no sé si usted alguna vez ha visto estos caballos que son como padrones, les dicen, que se les ven incluso así como las venas, a veces el brillo de la piel, el pelo, las patotas que sí, y los percherones también. Yo creo que algunas me paré a un lado de uno de ellos y la pata era de mi tamaño. O sea, era una cosa. Estos animales tienen una fuerza, un brío, ¿sí? Que una velocidad también pueden alcanzar todos estos y uno los ve no sé si alguna vez usted los ha visto en los establos y a uno le toca como a que acercarse de a poquitos y si uno los quiere acariciar muy despacio porque son como hasta nerviosos y en cualquier cosa uno no sabe cómo puedan reaccionar. Si yo en mi casa si mis hijos, si mis empleados, si las personas a mi alrededor tienen que acercarse a mí como con, uy, no, es que hay que hablarle, mejor dicho, porque es que si no, de repente no sabe cómo vaya a reaccionar, no hay mansedumbre. Porque Jesús, siendo Dios y teniendo el poder para destruirnos, atraía a la gente.
Las personas querían estar con él, lo buscaban para que sus pecados fueran perdonados, ¿sí? Donde podían derramar su corazón a él y acercarse. Eso nos deja ver que tenemos mucho que trabajar todavía, entonces, con la mansedumbre. Listo. Entonces, aquí hay algo que me gusta y dice, o sea, cuando un caballo de estos es domado, ¿sí? Es amansado, ¿sí? No quiere decir que él perdió su fuerza, no quiere decir que él perdió su velocidad, no quiere decir que él perdió su tamaño, ¿verdad? Quiere decir que él sigue teniendo la misma fuerza, él sigue teniendo el mismo brío, los mismos impulsos, pero él responde a su amo. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces mira que Dios no te está pidiendo que tú dejes de sentir. Dios no te está pidiendo que tú no vuelvas a enojarte en la vida. Sí, Dios no te está pidiendo que tú dejes de ser humano, pero Él te está diciendo, déjame ser tu amo. Yo quiero estar ahí como ese jinete que va a usar toda esa fuerza, todo ese brío, toda esa velocidad para mi gloria, ¿sí? ¿Y para qué? Para que tú no te hagas daño, ¿sí? Y me acuerdo de cuando yo también les ilustraba a mis hijos con ejemplos. Hay una película de un caballo de estos que en medio de su rabieta alguna vez, él da una patada fuerte y le da la patada a un palo de una cerca y se fractura una pata. Cuando un caballo de estos, que son, o sea, tan puros, tan de raza, tanto, se les quiebra una pata, ellos ya no vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? O sea, de hecho hay algunos que prefieren sacrificarlo, ¿sí? Porque pues mantenerlos es un costo muy alto, ¿sí? El asunto acá es, y no quiero que piensen, bueno, si yo la embarro, si yo hago una pataleta en algún momento dado, si me dejo dominar por la ira, por alguna pasión, ¿sí? Posiblemente voy a quebrar una pata de ese plan, digamos, puro y fuerte que Dios quería en mi vida. Eh, Dios puede restaurar, claro, ¿sí? Pero es que entendamos cuando la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Nosotros a veces no lo entendemos porque uno peca y no cae muerto al, al momento, ¿sí? Pero sí hay cosas que se mueren y yo quiero que usted caiga en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros no somos mansos, cuando no cogemos y sometemos toda esa fuerza, o no someto esas pasiones que hay en mí, ¿sí? Yo puedo matar cosas. Yo puedo matar un matrimonio. Yo puedo matar eh, momentos, ¿sí? O sea, estaba el momento para que todos disfrutáramos, ta, 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 y con una manifestación de esas, yo mato ese momento. Y eso no va a volver, ¿sí? Yo puedo matar historias. Puedo matar llamamientos, ¿sí? Porque yo no le digo que, claro, Dios lo va a restaurar. Dios ha restaurado mi vida, Dios ha restaurado la vida de mis hijos, ¿sí? Pero hay cosas que sí mueren y no voy a poder volver a recuperar, ¿sí? Entonces, entienda que la paga del pecado es muerte. Y que la falta de mansedumbre nos puede costar caro, ¿sí? Que vamos a ser restaurados, que siempre va a haber esperanza con Dios, pero eso tiene también un precio. Entonces, sinónimo de mansedumbre sería falta también de ira, ¿sí? Nos vamos entendiendo de esa manera. Quiero resaltar esta parte porque cuando yo, cada vez que estudio la palabra, yo me doy cuenta que siempre, o sea, la estrategia del enemigo no ha cambiado. Él quiere siempre suplantar, él quiere engañar,
Él quiere falsificar lo que Dios ha creado. Él no puede crear algo nuevo, ¿sí? Él no es creativo, pero sí es un falsificador y quiere alterar las cosas que Dios creó. Entonces, para los griegos, la mansedumbre sí era considerada un defecto de la personalidad humana. Entonces, cuando usted está pensando que la mansedumbre es debilidad, usted está identificándose con el modelo griego, no con el modelo teológico bíblico, ¿sí? Hebreo, sino con el modelo griego. Y acuérdense que de Grecia es que sale supuestamente todo el conocimiento, las universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos todas estas cosas en cuenta, porque cuando nuestros hijos van al colegio, cuando nuestros hijos van a la universidad, van con ese modelo, a enfrentarse a ese modelo. Nosotros tenemos que ser muy intencionales para mostrarles el carácter de Cristo, ¿sí? Y cuál es el modelo de Dios. Ellos asociaban la mansedumbre con el servilismo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia, Mari, entre mansedumbre y servilismo? ¿Qué hay ahí? Cuando usted o sea, se mueve en el servilismo, usted está en el terreno, el servilismo nace en el terreno del temor, en el terreno del control y en el terreno de la mendicidad de aprobación, ¿sí? O sea, esas cosas son las que abonan el servilismo. O sea, yo hago todo lo que me digan, yo me someto, yo no, sí, nada, porque es que yo no quiero perder la aprobación de alguien, o quiero ganar la aprobación de alguien, o quiero evitar el rechazo, le temo al rechazo. Entonces ahí es donde yo empiezo a moverme en el servilismo. Es algo muy diferente, si ustedes ven, con la mansedumbre. Y la mansedumbre es una condición mandatoria en la Biblia. O sea, no es algo como que si quieres, si te gusta, si se te facilita, si tu temperamento te ayuda. Entonces, no, no, no. O sea, Dios dice, a los mansos les voy a mostrar mi camino. ¿Sí? O sea, sí hay un llamado a que nosotros sacrifiquemos nuestras pasiones y deseos en la cruz. ¿Sí? Y también la mansedumbre está relacionada con el descanso y la paz. ¿Usted sabía eso? Dice que, no sé si es, por acá está, no sé si la tienes por ahí. Mateo 11, sí, 11, 25 y 29, si me la puedes poner. Dice... En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿De quién las escondió? Ah, ok, o sea, de muchos sabionditos por ahí, ¿sí? Ok, y las revelaste a los niños. Y sigue, por favor, el siguiente versículo. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, cuando uno no es manso y humilde, digamos que tu alma no entra en ese reposo de Dios. ¿Sí? Vas a estar siempre afanado por cosas, vas a estar siempre angustiado por cosas, vas a querer tomar el control de las cosas, entonces no puedes descansar en Dios, ¿sí? El manso es el que se deja guiar por él, ¿sí? Y les voy a poner el ejemplo más gráfico que es para mí, digamos, en mi vida. Yo recuerdo que
Cuando yo estaba en esos procesos, digamos, de la separación y de tantas injusticias que yo veía en eso, y a mí me daba mucha rabia, o sea, de verdad, porque yo decía, o sea, yo aquí casi que de luto y pues la otra persona prácticamente de luna de miel, o sea, así se los pongo. Y yo decía, y yo con los tres chicos chiquitos y todo, yo decía, o sea, no, no. Y había muchas cosas que yo no podía entender y hablaba con Lida en un proceso, que eso siempre se los he enfatizado, en un proceso. Em, y ella me decía, Mari, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo me quedé como que, oh, wow, eso fue como cuando usted coge el caballo salvaje y finalmente le logran poner y le tiemblan las riendas, ¿sí? Porque si yo quería realmente la justicia de Dios, no la mía, sino la justicia de Dios obrara en ese escenario, entonces yo no podía dejar que la ira me dominara, ¿sí? Y yo puedo ir entonces decir, Padre, yo no entiendo muchas cosas, ¿sí? Pero yo no voy a dejar que la ira florezca en mi corazón, porque yo quiero que tu justicia obre en mi vida. Eso sea lo que eso reine y gobierne. Entonces ahí no quiere decir que usted no va a volver a tener ira, ¿sí? No quiere decir que usted va a dejar de sentir pasiones, sino que esa fuerza, esa ira, esa pasión va a estar gobernada por su amo, por Dios, y va a ser usada para glorificarlo a Él, ¿sí? Y por eso es que puedo estar hoy aquí, si no, nadie, otra sería la historia. ¿Listo? Entonces, otras de las características es, para la mansedumbre, es ser tranquilo y pacífico cuando se está rodeado de una atmósfera acalorada. Es que mire, no estamos hablando de algo solamente temperamental. No, es que ella es suavecita, es que ella no alza la voz, es que ella no se enoja fácil. No, no. Es que cuando la atmósfera está acalorada, cuando te han dicho cuántas son 20, ¿sí? Tú puedas ser pacífico y tranquilo en ese escenario. Eso es mansedumbre, ¿sí? Es emitir un efecto calmante sobre aquellos que pueden estar enojados o estar fuera de sí. O sea, que tú puedas ser el refrigerante en el motor, más o menos, ¿sí? Que cuando la cosa se pone caliente, tú tengas la capacidad de emitir ese efecto calmante, ¿sí? Y lo otro es poseer tacto y una cortesía amable que hace que los demás conserven su valor y dignidad. Mantiene bajo control sus emociones. Es decir, cuando yo me dejo dominar por la ira, fácilmente yo voy a perder el valor de la dignidad de los demás. O sea, yo no los voy a ver con la misma dignidad. Sí. Entonces, cuando yo tengo mansedumbre, que es un trabajo del Espíritu Santo en mí, en el momento en que, claro, yo siento esas pasiones, esa ira y todo eso, yo en esa persona veo que es una creación de Dios. Y si es además un hermano en Cristo, yo veo a Jesús ahí. Y eso tiene que hacer que esas pasiones, ese refrigerante, sea el que controle allí. Entonces, cuando estamos hablando de mansedumbre, quiere decir que yo soy conquistada por Dios, ¿sí? Es como cuando les hablaba del caballo. Finalmente, después de muchos intentos no sé si ustedes han visto cómo lo hacen, pero después de mucho tiempo es que el jinete logra subirse en el caballo. Tiene que haber una relación para eso, ¿sí? Entonces, yo permito que
el Espíritu Santo, yo permito que Dios me conquiste, Dios conquiste mi vida. Y les pongo ahí el ejemplo de cuando yo estaba, digamos, en todas esas batallas, había mucha gente que me decía, pero es que tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a rehacer tu vida, ¿sí? Y no sé cuándo fue que nosotros entendimos y le dimos la definición de rehacer la vida a necesariamente volverse a casar o a tener un novio o a tener una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, o sea, todas esas emociones están allí. Yo no les puedo decir que no. Pero cuando yo llegaba al punto, a ese punto, y yo decía, yo puedo ver las necesidades de mis hijos. Y yo decía, ellos están ahorita en un duelo, porque de alguna manera perdieron a su papá, ¿sí? Sí, que nunca los abandonó, que los visitaba, etcétera, etcétera, todo eso es cierto. Pero ya no era la misma dinámica. Y yo decía, además de eso, tengo entonces, porque es mi felicidad, porque es mi pasión, porque yo tengo derecho, porque yo fui de alguna manera, entre comillas, víctima en esto. Entonces yo puedo coger y como ese caballo con fuerza y salir a decir, venga que hay permiso que aquí voy yo, ¿sí? O sea, y no entender que ellos necesitaban un tiempo para sanar y pues obviamente yo también. Y todas estas cosas y no poner mis necesidades, mis pasiones por encima de eso. Entonces yo le decía, Señor, tú sabes que, o sea, cuando uno se casa porque uno se proyecta en una vida en pareja, ¿sí? Pero yo quiero rendir eso a tus pies. Eso es como lo que hacía, ¿se acuerdan la mujer pecadora, entre comillas, cuando vio a Jesús? Y ella derrama un frasco de alabastro, ¿sí? En ese momento, ese frasco de alabastro, las mujeres tenían que dar un dote para poderse casar. Esa era la costumbre. Ella era una mujer que no tenía el respaldo de su papá, yo no sé qué pasó, en fin, todo, no había alguien que pudiera dar el dote por ella y con su trabajo había recogido ese frasco de alabastro. Y cuando ella lo rompe y lo derrama a los pies de Jesús, le está diciendo, yo renuncio, si es necesario, a ese plan, a ese sueño de casarme, de hacer una vida en pareja, de que alguien vele por mí, porque yo quiero que tú veles por mí, yo quiero que tú seas mi amo, yo quiero que tú seas el que dirija mi vida, yo quiero que depender de ti, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con mansedumbre, ¿sí? Cuando yo puedo ver las necesidades de otros y decir, yo no voy a ir por las mías, yo voy a confiar que Dios las va a satisfacer, encamíname tú, ¿sí? Entonces, finalmente, eso es coger y decir, sí, tengo pasiones, sí, tengo emociones, todo, pero yo lo crucifico, lo pongo en la cruz y yo me quedo contigo, o sea, con lo que tú quieres para mi vida. Espero en ti. No es algo, cada vez no sé si usted se da cuenta, no es algo natural en nosotros, ¿sí? Eso no viene en el paquete cuando uno nace. Es algo que se desarrolla. Entonces, vamos a ver en Filipenses, aquí ya como, bueno, entonces, ¿cómo se come esto, Mari? O sea, ¿cómo uno desarrolla la mansedumbre? Si me pasas la otra, por favor. Ok, entonces vamos a ver, no, está bien, ahí en Filipenses 2 5 al 9 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si ven que no es algo opcional, sí, ahí déjala donde está. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Es un mandato que nos está dando que hubo en Cristo Jesús. Es un mismo sentir. Luego, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Él tenía el poder, ¿sí? Él se podía quedar en su trono,
Él se incomoda y Él se hace uno de nosotros, se hace hombre. Y no bastándole con eso, Él se queda como hombre. Porque es que muchas veces nosotros tenemos ese sentir, o sea, tenemos la intención, ¿sí? Pero en el momento en que uno tiene que permanecer manso, uno dice, uy, no, o sea, ya, 10 minutos, suficiente, ya, ¿sí? Él se hizo hombre renunciando a todos esos, digamos, privilegios, se hace hombre y se queda como hombre. ¿Cuántos años? 33. Ujú. Sí, exacto. Y dice, y está, no, en la anterior dice, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló, o sea, además de que ya era hombre, había dejado todos sus derechos, o sea, yo tengo derechos, yo soy Dios, él se hace hombre y se humilla a sí mismo, se humilla, él permitió que lo burlaran, ¿sí? No se acuerdan, no sé si se acuerdan cuando Pilatos le dice, yo tengo el poder para dejarte vivir o morir, y Jesús cuando él le pregunta, ¿dices que eres el Hijo de Dios? Él podría sacar todas sus credenciales ahí. Y él le dice, mira, yo tengo clarísimo que ese poder te fue dado por Dios. Sí, yo estoy aquí cumpliendo una misión, así que hágale tranquilo. O sea, tenaz, ¿sí? Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Listo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Y entonces me encuentro que antecitos del versículo 5, o sea, versículos 1 al 4, hay una, yo no le diría fórmula, porque es que el Espíritu Santo no se puede meter en una fórmula, pero es una forma en cómo el Espíritu Santo puede trabajar nuestra mansedumbre. En el capítulo 1 de Filipenses nos está diciendo cómo es la manera en cómo nosotros debemos vivir el Evangelio correctamente, como Dios espera. Y en el capítulo 2 nos habla de cómo nosotros debemos vivir entre nosotros, como familia en Cristo, ¿sí? Y le digo que, o sea, nosotros generalmente estamos preparados para, pues cuando conocemos al Señor y todo, estamos preparados para los ataques externos, es decir, de las personas no creyentes, estamos preparados para los momentos difíciles, las circunstancias, el mundo caído, todas estas cosas. Nos empezamos a preparar para eso y somos más fáciles de entender eso, pero casi nunca nos preparamos para los conflictos internos entre nosotros. Y veíamos el jueves que una de las, digamos, cosas que más amenaza a los pastores para dejar su llamado de pastorado son los conflictos internos en la iglesia. Y no nos preparamos para eso. Y para eso es que está la mansedumbre, ¿sí? Entonces está en Filipenses del 1 al 4 y dice así. em, Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Exacto. Entonces, miren los pasitos que hay ahí. Esa es la antesala, ¿sí? Eso es, usted quiere mansedumbre, venga, empiece a abonar esto en su vida. Uno, no haga nada por contienda o vanagloria, ¿sí? Lo que les decía yo, nosotros no vinimos aquí a competir entre nosotros, ¿sí? Para decir, ay, no, es que ella lo hace mejor, es que yo le voy a... no, nada de eso. Por contienda, o sea, por pelea, cuando el otro me provoca, yo no voy a responder con esa actitud. Antes bien, con humildad, para que vean, la mansedumbre necesita humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a sí mismo. ¿Sí? Miren que esto es contrario a lo que el mundo enseña. Las personas aquí sí te están, o sea, la corriente del mundo te está preparando para una competencia entre tus pares. O sea, tú tienes que ser el mejor de tu salón. Si este habla dos idiomas, tú tienes que hablar tres. Si este ya fue a Europa o a Estados Unidos, no, tú tienes que ir entonces a Asia y a, ¿sí? O sea, siempre tienes, esa es la dinámica del mundo. Esa no es la dinámica de Dios, ¿sí? Y dice, como superiores a sí mismo, a ti te enseñan a mirar a los demás como inferiores a ti. Esa es la corriente del mundo. Entonces tenemos que ir en contracorriente. Yo tengo que mirar a los demás como superiores porque Dios dice esto, porque es que mi tendencia es mirarlos como si fueran menos. Y por eso Él te dice, míralos como si fueran superiores. Si nosotros lográramos hacer eso entre nosotros, ¿sí? O sea, si yo miro a Lida como superior a mí misma, pero Lida me ve a mí como superior a ella, quedamos igual, ¿sí? O sea, si nos ponemos a pensar, es así. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, yo no voy a mirar por mi felicidad, yo no voy a mirar por mi bienestar, yo no voy a mirar por mi estabilidad, yo voy a mirar por la de los demás, ¿sí? De esa manera estoy yo de forma ya como práctica empezando a abonar mansedumbre en mi vida. Entonces, ¿qué les digo yo? Ya también dentro de un marco bíblico es, ¿quiere usted mansedumbre? Mantenga presente su misión, ¿sí? Cuando yo tengo clara cuál es mi visión, mi misión, a mí me pueden provocar, ¿sí? Como le hicieron a Jesús, ¿sí? Pero él decía, mira, no, yo tengo claro a qué vine, ¿sí? Esto es parte de lo que se tiene que cumplir. Entonces, tranquilo, yo sé que el poder del que usted está hablando se lo dio mi padre. Si no, no habría nada que hacer aquí. Entonces, me someto a eso porque mi misión es agradar al Padre. Mi misión es hacer lo que el Padre me dijo que venía a hacer. Mi misión es reflejar a Cristo en mi vida. Entonces, tú me puedes decir, hacer lo que sea. No, ¿cuál es mi misión? A ver, cuando todo ese acaloramiento empieza en las conversaciones y todo, yo digo, a ver, ¿cuál es mi misión? No puedo perder de vista mi misión. Eso me ayuda para la mansedumbre. Y dice, por el gozo puesto delante de él, puestos los ojos en Jesús, él pudo atravesar la cruz. Ese es un versículo en Hebreos, si no estoy mal. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Pongo los ojos en el gozo que hay de... Yo no, él no podía poner los ojos en la cruz. Si él hubiera puesto, si Jesús hubiera dicho, "Ay, mañana me toca la crucifixión, me van a enterrar no sé cuándo, no sé qué, y me van a burlar y me van a hacer cargar. O sea, no, no iba, no, su diseño, el diseño humano no aguanta eso, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esas estrategias y con eso termino. Pero él tenía que poner los ojos en el gozo que venía después. O sea, aquí está la cruz, pero ahí atrás yo alcanzo a ver el gozo de mi Padre. Yo alcanzo a ver el gozo que esto me va a generar de poder estar con todos los que crean en mí, porque yo no quiero vivir separado de ellos. El gozo que me da el poderlos perdonar, ¿sí? Eso, a eso es lo que yo le tengo que apuntar si yo quiero también mansedumbre. Em, Cuando uno lee cómo se desarrolla esa parte, digamos, no sé si neurológicamente hablando, pudiéramos decirlo así, hay unas estrategias y le dicen a uno, mm, hay una estrategia de los 5 minutos. Cuando usted hay algo que no quiere hacer, que no le gusta, ¿qué fue lo que hizo Dios? Jesús incomodó. Entonces, si usted quiere algo práctico para desarrollar mansedumbre, incomódese. ¿Sí? O sea, no siempre se quede con la tajada más grande del pastel, ¿sí? No siempre busque quedar en el mejor lugar, ¿sí? Ceda las cosas, incomódese, ¿sí?
Y eso, la técnica de los 5 minutos es, por ejemplo, yo quiero, no sé, hacer ejercicio. Eso puede ser parte de una incomodidad para alguien, para el que le es fácil, no. Pero eso es algo que somete mi carne. Entonces yo digo, solamente voy a hacer 5 minutos al día. No voy a hacer más de 5 minutos. Y pongo un temporizador, 5 minutos. Eso es algo que hace que yo vaya sin darme cuenta después, extender el tiempo. Esa es una forma que yo puedo hacer. Entonces yo quiero mansedumbre, digamos que necesito incomodarme. Bueno, me voy a incomodar por lo menos 5 minutos, ¿sí? Y hay otra técnica que me llama mucho la atención y dice que es el yo futuro. O sea, y no quiero con esto, por favor no me malinterprete porque aquí no estoy hablando de esa confesión positiva y pon la foto en el cuarto y la miras todos los días y eso va a pasar. No, es una forma para que usted vea cómo el cerebro funciona e incluso como Dios sabe que funciona así, Él cómo lo determina también en su palabra. El cerebro no diferencia muy bien entre una experiencia imaginada y una experiencia real. Es decir, cuando yo cojo, haga de cuenta un álbum de fotos y yo veo las fotos de mi viaje con y yo veo, yo no estoy en el viaje, pero yo puedo casi que sentir lo mismo que sentía cuando estaba allá. Porque el cerebro, cuando tiene esa imagen allí, no diferencia muy bien si es real o no. ¿Mm? Entonces, cuando yo digo, sé que tengo problemas con la ira, obviamente, como les digo, hay que hacer un proceso y hay que ver por qué yo tengo esa raíz de ira. Pero yo puedo decir, yo ese yo futuro consiste en ser coherente con mi identidad. Es decir, yo ya no voy a decir, tengo que levantarme a hacer ejercicio, tengo que cerrar la boca y no ser tan impulsivo, ¿sí? Ahí yo me estoy imponiendo algo. Pero cuando yo digo, yo soy una hija de Dios, yo soy redimida, yo soy un reflejo del Padre. Entonces, por eso puedo, y tengo el poder del Espíritu Santo en mí, por eso puedo aplazar, digamos, mis palabras, mis reacciones. ¿Y por qué se los digo? Porque es que cuando uno llega a Cristo, cuando uno lee la palabra, lo primero que Dios quiere trabajar en nuestra vida es identidad. Porque si yo soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. Es distinto a decir, no, yo tengo que cerrar la boca, no, yo tengo que aprender a hacer. Sí, me hago entender. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, ese es mi yo futuro, ¿sí? Ese es mi verdadero yo, en realidad, ¿sí? Entonces, esa es otra manera que nos deja ver cómo Dios trabaja en nosotros. Tenemos que trabajar en nuestra identidad. Si tú tienes problemas con el desarrollo de la mansedumbre, generalmente va a haber ira en el fondo. No puede surgir la mansedumbre en un terreno de ira. Entonces, necesito hacer un proceso, pero necesito saber quién soy en Cristo. Y cuando mi identidad es cambiada, entonces es como cuando usted entra al ejército y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a usar más esa ropa, vas a usar esta. Y viene como un fruto, ¿sí? Del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que les quería comentar y enseñar acerca de la mansedumbre. Podemos entonces orar. Yo le animo a que se ponga de pie, para que se despierte, para que si en algún momento